Consultamos con los especialistas. Ahora presentamos a Germán Rivera, abogado constitucionalista y analista político de El Salvador. Bienvenido, señor Rivera. Buenas tardes, un gusto saludarlo. Bueno, la ley de amnistía del 93 le concedía esta amnistía amplia, absoluta e incondicional a todas las personas que participaron en delitos políticos y otros crímenes, pero ahora la Sala Constitucional, doctor, determina que la ley de amnistía es inconstitucional porque los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles según el derecho internacional. ¿Qué pasará ahora con las personas que se beneficiaron de esa amnistía? Por ejemplo, ¿se le abrirá un juicio al presidente Sánchez Serén? Vea, yo creo que antes de explicar su pregunta, tal vez entrar un poco en el contexto, que esta es la quinta demanda que se había presentado en contra de esta ley de amnistía, no es la primera. Y ya anteriormente la sala había en algunos casos declarado improcedente la demanda y en el 2000 había resuelto ya un caso en donde señalaba que era procedente aplicar la ley de amnistía para algunos casos, pero para otros estos no eran aplicables porque debía de examinarse caso a caso. Y le explico. Nuestra Constitución señala en el artículo 244 que no se puede amnistiar a funcionarios durante el periodo presidencial en el que se cometan los hechos y que en ese mismo periodo se emita la ley de amnistía. Entonces, la sala ya en el año 2000 había planteado esto de que no era procedente esos casos. Sin embargo, la sentencia que se emite el día de ayer retoma el tema, pero lo retoma a partir de un argumento mucho más amplio que se le planteó, puesto que en el 1992 se emitió lo que es lo relativo a la Ley de Reconciliación Nacional. Esta fue emitida posterior a la firma de los acuerdos de paz. Y en esta ley se establecía en el artículo 6 que no gozarían de la gracia de amnistía las personas que según el informe de la Comisión de la Verdad hubieran participado en graves hechos de violaciones ocurridos desde el 1 de enero de 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público. Es decir, aquí estaban comprendidos todos aquellos casos de delitos de lesa humanidad. Se suponía que conforme a esta ley, ambas partes se obligaban a cumplir con lo que la Comisión de la Verdad resolviera y que iban a acatar, que esos casos no iban a ser amnistiados. El informe de la Comisión de la Verdad se emite el 14 de marzo del 93 y el 20 de marzo es que se emite la nueva ley de amnistía y ya automáticamente se omite todo ese compromiso que había antes de acatar lo resuelto por la Comisión de la Verdad, y en esta nueva ley, que es la que la sala declara inconstitucional ahora, se dice de que habrá una amnistía amplia, absoluta e incondicional. ¿Y con qué objetivo lo planteó en ese momento la Asamblea? Decía que la anterior ley no era igualitaria, que habían zonas o iban a haber tratos diferenciados porque y eso iba a crear una inconformidad en la sociedad. Esta nueva ley buscaba decir todos estamos en las mismas condiciones y a todos se les va a amnistiar. La sala reconoce que definitivamente el Estado no cumple con los compromisos internacionales y las obligaciones constitucionales y por lo tanto declara inconstitucional el artículo 1 y el artículo 4 de esta ley, pero en su pronunciamiento a la vez, como estos artículos son los elementos centrales de la ley de amnistía, por conexión se declaran también el resto de artículos como inconstitucionales. Y luego procede a dar reviviscencia a la ley de reconciliación nacional en el artículo 6, porque era el compromiso previo que había, y como al declararse inconstitucional la ley de amnistía, prácticamente la sala dice ese artículo 6 debe cumplirse. Pero doctor, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el panorama actual? ¿Cuál es la situación con estos casos de lesa humanidad que, como dice la norma internacional, son imprescriptibles? ¿Qué va a pasar ahora? Entendemos todo este desarrollo y el avance que ha tenido la Corte a raíz de este caso, pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuál es la situación actual? Mire, por el momento, a nivel de órganos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo están a la espera de que la sala les notifique oficialmente, porque la sentencia todavía no ha sido
publicada en su texto, solamente tenemos el comunicado de la sala. Ahora bien, hay pronunciamientos en contra y a favor de ambas partes. Hay que decirlo, de ambas partes hay pronunciamientos a favor y en contra. Pero esto es un proceso largo, porque no es solamente que con el pronunciamiento de la sala ya automáticamente hay que ir. Es decir, si hay muchas de estas personas que son funcionarios ahora y se les quiera seguir un proceso, habrá que iniciarles el proceso de antejuicio previamente. Y esto implicará que todos estos casos llegarán a la asamblea y habrá que ver si la asamblea está de acuerdo o no está de acuerdo en que se les procese. El tema es sumamente complicado porque la sala reconoce que todos aquellos demás casos están amnistiados, pero los que la Comisión de la Verdad reconoció, que son 32 más o menos, en donde 20 o 21 se los reconoce, atribuye a las Fuerzas Armadas y el resto a los miembros del FMLN, esos casos, según la sala, no están amnistiados y habrá que ir caso a caso a la vía ordinaria y allá determinar si se da o no los elementos para entender que pueden ser procesados. Doctor Germán, ahora que Salvador también forma parte de la Corte Penal Internacional, está en este organismo, ¿podría haber condicionado la decisión de la Corte? Es decir, que tomaría la decisión porque el Estatuto de Roma en el que se basa la Corte Internacional castiga y persigue estos crímenes de lesa humanidad. Fíjese que ese sería un debate que se está por empezar, ¿no? Porque sí es cierto, El Salvador ratificó el estatuto y con la regla de que no es con efecto retroactivo, ¿no? Sino que es a partir de que lo ratifique y reconoce la jurisdicción de la Corte. Será un debate que viene ya en camino, pero en principio tenemos el debate previo de que habían militares capturados por el caso jesuitas que estaban siendo reclamados por España. Eso todavía no se ha decidido, está hoy nada menos conociéndose por la Corte en pleno de si se va o no a autorizar la extradición o, ahora que la sala declara inconstitucional la ley de amnistía, que los procesen a nivel nacional nada más y que ya no proceda la extradición. Tenemos una gama de elementos que habrá que ir evaluando en estos días próximos. Doctor, la Corte también indicó que también la ley violenta el derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes y de los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. ¿Qué pasará ahora con los sobrevivientes, los familiares de las víctimas? ¿Van a retomar estos casos? Posiblemente, y es que además la sala deja abierta la posibilidad de reclamar las indemnizaciones civiles, que ese es el otro componente. Puede ser que las personas, por ejemplo, hoy tengan más interés no en la responsabilidad penal, sino en la responsabilidad civil. Y de acuerdo a la misma sentencia, o al menos el comunicado que la Sala de lo Constitucional emitió ayer, estaría abierta la posibilidad de reclamar las indemnizaciones civiles. Profesor, si se quisiera saber si todos los comandantes que también participaron en los asesinatos y que ahora forman parte del gobierno deberían renunciar. Se habla también, estaba revisando la prensa, de que podría hablarse de un golpe al actual gobierno de Sánchez Serén por la decisión de la Corte. Vea, yo creo que golpe no lo veo en esos términos. Tan es así que incluso cuando se cuestionó la candidatura del actual presidente de la República porque se llevó una demanda ante la sala para impedir que él tomara posesión, la sala desestimó la demanda. Es decir, no va por esa línea. Yo creo que el tema este de buscar el cumplimiento de la ley no pretende, como le repito, hacer caer funcionarios. Simple y sencillamente es que si estos funcionarios se ven involucrados o estaban involucrados en estos casos, obviamente que habrá que seguir los procesos. Pero esto no será la próxima semana ni el próximo año, o sea, posiblemente tarde mucho más. La sala ha dicho que todos estos casos no han prescrito, que la prescripción prácticamente, el plazo no ha empezado a correr mientras la ley de amnistía ha estado vigente. Y esto pues implicará mucho tiempo todavía. Muchas gracias, doctor.